las bases de la educación financiera. Es un tremendo tema porque muchas veces se habla de, oye, la educación financiera, qué importante que es la educación financiera, pero ¿qué significa la educación financiera? Entonces, es un poquito la idea de conversar en este capítulo, de qué significa, eh, cuál es la importancia de tener educación financiera y entender un poco que hay ciertos niveles en esta educación financiera general. ¿Ya? Entonces, es un concepto que es bien importante, la verdad, el definirlo, el partir sobre una base. Y en ese sentido, la educación financiera es, por definición, el conjunto de conocimiento que nos permite ir gestionando nuestro dinero de mejor manera para principalmente dos cosas. Uno, tener menos deudas, vivir más tranquilo en ese sentido respecto a las deudas. Y segundo, tener buenas pensiones. O sea, todo lo que engloba invertir, incrementar patrimonio, etcétera, hay una base que es central, que es cómo vamos a generar ingresos pasivos para cuando dejemos de trabajar, cómo nos vamos a financiar en ese momento. Y en algún momento de la vida vamos a querer dejar de trabajar y ese momento se ancla a la pensión. O sea, no necesariamente la educación financiera es para tener ingresos pasivos provenientes de inversiones particulares, sino que, hey, partamos de lo básico que es cómo vamos a tener una buena pensión. Y eso es básicamente la base, está muy linkeado al incremento patrimonial, pero esos son los principales objetivos. Y a partir de eso uno empieza a bucear y vamos encontrando ya distintas cosas, conocer otros instrumentos de inversión adicionales a los que pueden existir eh, en el fondo de pensión, ya que el fondo de pensión es básicamente la inversión que muchas personas tienen hoy día. Y hay otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? ¿Qué sé yo? Un fondo mutuo, un ETF, un fondo indexado, eh, inmuebles, en fin. Hay una serie de alternativas que pueden existir para invertir, para incrementar patrimonio y para complementar jubilación. Pero la definición puntual es cómo incrementamos nuestra pensión. Yo no sé si ¿Cuál estoy con mucho sería? lag. ¿Estáis con infinito lag? ¿Te están reclamando acá que no pagáis el internet? Dicen algunos acá. Eh, ¿Cuál sería, No estoy en mi casa, estoy en otro lugar. cuál sería el nivel uno? El nivel uno. Pongámosle nombre, apellido. El nivel uno El nivel uno es precisamente ese, es cómo nosotros eh, gestionamos nuestro dinero para tener menos deuda en general e ir incrementando pensión. Entonces ahí está lo básico, estrategias de ahorro, eh, cosas muy básicas de inversiones como por ejemplo el interés compuesto. ¿Qué diablo es el interés compuesto? ¿Cómo nos beneficiamos de este interés compuesto? Eso es como el nivel uno más básico de todos, son seis niveles en general. Pero Ya, ese es el que estoy todos tomando deberíamos apuntes, estoy manejar. tomando apuntes. Gestión del Estrategias de dinero, pago de deuda, estrategia de pago perfecto. de deuda. Gestión del dinero general, o sea, claro. Y dentro de la gestión del dinero está la importancia del ahorro, técnicas de ahorro, con el objetivo de ir creando una base financiera sólida para en el futuro no tener problemas con nuestra vejez y nuestras pensiones. Si ese proceso lo podemos adelantar, maravilloso. Fantástico. Correcto. Importante entender que la educación financiera en general son un conjunto de habilidades y también decisiones, emociones, porque todo esto está muy relacionado, que nos permita obviamente ganar dinero, saber gastarlo, porque no es llegar y gastar, hay que saber gastar el dinero, saber conservarlo y también saber hacerlo crecer, pues ahí es donde entramos inversiones, en el conservar los ahorros y obviamente hay muchas maneras y obviamente cada persona tendrá que descubrir cuál es la mejor para cada una. Pero, o sea, si me preguntas a mí, generar, gastar, mantener y hacer crecer. Son como las dos grandes áreas, llamémoslo así, de la educación financiera. Y ahí uno puede profundizar en cualquiera de estas. Pero hay que partir por ahí. Están diciendo que el nivel 2 es pagar una buena conexión a internet. Ya, Puede ser, puede ser. ya. Los 6 niveles de la educación financiera sin economista. Vamos a ponerle así el título. ¿Cuál sería el nivel 2? El nivel pasa por conocer distintos instrumentos. Pasa, por ejemplo, saber que existen los fondos indexados, que existen los ETF, que existen las acciones de empresa, que existe la inversión inmobiliaria.
Si volvemos a las acciones, bueno, cómo se compran acciones, cómo se compra un ETF, no caer en estafas respecto a esos instrumentos, saber más o menos cuánto pueden ser rentabilidades que puede generar algo. Entonces, ir ya conociendo los nombres de las cosas. Oye, hay algo más que los fondos de pensiones. Mm. Ahí me imagino que entran todos los... Porque claro, la pensión es como, por así decirlo, la manera obligatoria que tenemos de invertir, la cual tiene un fin Exacto. específico que es justamente para tener una buena pensión. Pero también existen instrumentos alternativos y dentro de eso van desde los más clásicos hasta los más difíciles, como un depósito a plazo, una APB, una cuenta 2, inversión en inmuebles, en bolsa, etcétera, etcétera. Pero ya el solo hecho de abrirse a que existe un mundo de opciones para invertir, ya te posiciona en este nivel 2 y ahí obviamente va a depender del objetivo que tenga cada uno para hacer con esos instrumentos. Exactamente. Yo Nivel estoy 3, nivel 3, démosle. economía en general, entender las variables económicas, entender la inflación, entender tasa de interés, tipo de cambio y cuáles son las razones que estas variables las van moviendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes que estamos inmersos en una economía. Entonces no es trivial para nosotros que de repente el Banco Central diga voy a subir la tasa. Bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros que el Banco Central suba la tasa de interés? ¿Cómo nos afecta a nosotros que el Banco Central en Estados Unidos suba su tasa de interés? Exacto. Entonces el nivel 3 tiene que ver con conceptos de economía que nos van a impactar en nuestro día a día y que tienen un impacto también en los activos que estábamos conversando en el nivel 2. O sea, hablamos de ETF, perfecto. El Banco Central sube la tasa. ¿O qué relación hay entre que el Banco Central suba la tasa y el ETF donde yo tengo los ahorros? ¿Son entes que van separados o son cosas que van juntas? Y son cosas que van muy cercanas. Entonces hay que saber conceptos de economía. Sí, a mí Esto de que me sorprende eh, mucho que hay muchas personas que invierten y no manejan conceptos económicos. Entonces, para mí es casi como tratar de, cierto, darle una piñata con los ojos vendados, porque este es un mundo súper dinámico, tenemos ciclos, tenemos mejores momentos para invertir en un instrumento, hay mejores momentos para invertir en otro instrumento, y la mayoría de todo esto está dado por las variables económicas, tal como mencionó Álvaro, ¿cierto? La tasa de interés, el PIB, si estamos en recesión, cómo afecta el dólar en nuestro país, etcétera, etcétera. Y lo interesante de saber esto de tema económico es que uno de cierta manera se puede anticipar a lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema del COVID, obviamente, y se imprimió dinero como loco, alguien que más o menos se maneja en esto podría haber anticipado que va a haber una inflación y cómo esa inflación va a hacer mover todas las otras variables, ¿cierto? Que suban las tasas, que bajen las acciones, el tema inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una cosa ya es invertir, pero la otra es empezar a mezclar o a combinar las variables económicas con las variables de inversión. Y ahí yo creo que una persona que está bien educada tiene una tremenda ventaja versus a gente que simplemente invierte porque sí, llamémoslo así. por- hay un Exactamente. ejemplo que dieron el otro día en la radio que iba escuchando. ¿Cómo afecta, cómo afecta que haya salido Lula da Silva a Chile? Claro, Hay un impacto. Hay un impacto, hay un impacto. Y explicaron Hay un impacto. Hay un dieron un impacto tremendo. ejemplo, dieron un ejemplo súper simple de que hay muchísimos fondos de inversiones en donde invierten en países emergentes como Chile y Brasil. Y están esos países, están todos esos fondos, están metidos están las empresas importantes de Chile y Brasil y los tipos de cambio de Latinoamérica en general. Y cuando ocurre un gobierno con antecedentes de corrupción, con antecedentes de extrema izquierda, que haya llegado a Brasil, resulta que todos los capitales que están en esos fondos se van a otros lugares. Y ocurre que esas empresas están invirtiendo, esos fondos están invirtiendo en empresas chilenas por lo general también. claro.
Entonces impacta, Entonces impacta hay un realmente. impacto. Hay un impacto, De hecho, Brasil en Latinoamérica es lejos lo más grande, claro. pero por lejos, en términos económicos. Entonces, Brasil concentra mucho capital No, extranjero. y tiene, Entonces, tiene mucha claro, gente la también. variable Lula presente, ¿sí? Y la variable Lula obviamente genera un impacto a nivel Latinoamérica. Sí, no sé si han visto, pero hace poco hubo una integración de las bolsas del resto de países de Latinoamérica, no de todos, pero varios países de Latinoamérica, sin contar Brasil, para hacer peso a lo que es la inversión extranjera en Brasil. Porque Brasil es muy grande. Bueno, nivel 4, valorización de activos. ¿Cómo valorizamos ciertos activos? ¿Cómo podemos determinar si una inversión va a ser buena o va a ser mala? Esto ya Claro. pasa a ser parte del nivel 4. Y aquí ojo que Quiero estamos hablando comprar, de activos contables, ¿cierto? De lo que se conoce realmente como activo y no la última gran definición, ¿cierto? Que se volvió muy popular a raíz de los libros de Kiyosaki, ¿cierto? Del activo, lo que te da dinero, donde no necesariamente es así. De hecho, el lenguaje del dinero, ¿cierto? Es la contabilidad y dentro de la contabilidad el activo tiene otra connotación. Y no es tan básica como decir qué es lo que tengo, sino que hay distintos tipos de activos, así como hay pasivos y varios otros indicadores que son súper importantes conocer. claro, en ese sentido, Robert Kiyosaki hizo, o sea, yo creo que hizo en general muy bien algunas cosas, pero hay algo que particularmente no me gusta, que el hecho de que haya dado una definición de activo distinta de la definición contable. Entonces, eso ha generado muchísima confusión, yo lo veo de repente en foros y cosas así, que se habla de activo o se conoce masivamente el concepto activo en función de la definición de Robert Kiyosaki. Claro. Pero igual es un activo para los bancos, po. Si es un activo para uno y un pasivo para otro. No, pero por ejemplo, porque, a ver, ¿qué es lo que Las casas, por dice ejemplo, la definición contable? tu propiedad igual es un activo para el Claro, banco. un activo tuyo. Tuyo también. No, no, está bien. A ver, no es un activo del banco. El activo del banco es la En la, cuenta edad- por cobrar. en la cuenta por cobrar, claro. eh, Es la cuenta por cobrar. Pero en tu balance personal, tu casa es un activo tuyo. Entonces, la definición contable es activo, todo lo que tú tienes más todo lo que te deben. Y la definición de Robert Kiyosaki de un activo es todo lo que genera flujo hacia tu bolsillo. Entonces, ¿dónde está el diferencial? El diferencial está precisamente en tu casa, porque tu casa, si la compraste, no necesariamente te genera flujo de efectivo, porque hay que estar pagando un montón de cosas. Pero contablemente sí es un activo tuyo. De hecho, tu casa tú la puedes vender y en muchos casos la vas a vender a un precio mayor. Si ya tienes tu casa pagada, la puedes hipotecar y tu casa puede apalancarte tu patrimonio de manera brutal. Sí. Sí, O de hecho, sea, los bancos obviamente de- tu casa te la consideran como un activo. Yo me acuerdo cuando ya nuestra capacidad de crédito llegó a tope, empezamos ya no a presentar flujos, sino que empezamos a presentar activos. Y cuando uno hace un estado de situación en el banco, que es lo más cercano que tenemos, tu casa, tu auto pasa a ser un activo por mucho que nos saque dinero del bolsillo año a año. Además que la clasificación de Robert Kiyosaki es por uso, porque ya, yo me compro mi casa, estoy viviendo en mi casa. Según Robert Kiyosaki tengo un pasivo. Yo la puedo decidir el día de mañana arrendarla. ¿Y cambió de ser pasivo a activo? Claro, No, contable es activo. Lo que pasa es que cambia el uso. cambia el uso. Pero ahí es donde hay una confusión grande en el concepto, en el concepto que implementó Robert Kiyosaki, que claro, lo que él al final plantea es, oye, dedícate a usar tu dinero en cosas que te incrementen tus flujos. ¿Ya? Y eso me parece que está muy bien. El concepto es que dijo, oye, tu casa no es un activo. Y eso no está muy bien. Porque el otro día, por ejemplo, una persona que tuvimos una asesoría me dijo, oye, estoy nervioso porque me estoy comprando mi casa y siento que por todo lo que he estudiado de finanzas y todo el cuento, estoy onda destruyendo mi patrimonio.
porque estoy comprando un pasivo. Y no, pues no necesariamente, y él se sentía con culpa. Lo único que quería era comprarse su casa, no le interesaba invertir en inmuebles, quería tener su casa, eh, y sentía que lo estaba haciendo mal. Y su casa puede ser un tremendo apalancador de patrimonio. De hecho, una casa pagada es brutal cómo te puede incrementar tu patrimonio personal, porque es un activo hipotecable. Exacto. Entonces, te puede generar muchísima riqueza tener tu propia casa. Es tremendo. Eso se puede. O sea, yo creo que puedo hacer 10 capítulos de eso, pero tener tu propia casa, tu casa pagada, es un tremendo, tremendo activo. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, encontré un departamento que está destruido, quiero invertir en él, no tengo cash, no tengo plata, pero tengo mi casa pagada. Voy y la hipoteco. El banco me presta 70% del valor de la hipoteca, porque además tu casa suele ser la propiedad inmobiliaria más cara que tienes. Porque además a tu casa tú le das más plusvalía, porque qué sé yo, con el tiempo le fuiste agregando ciertas cosas, vas gastando más dinero, pero en general es la que se va incrementando relativamente más. Le construiste un quinchito de a poquitito, fuiste haciendo ciertas cosas, y eso genera que es un valor apalancable mayor. Entonces encontraste un departamento destruido, tienes tu casa, no tienes dinero, lo hipotecas, levantas capital fresco, compraste la otra propiedad con dinero fresco, la arreglaste con dinero fresco, sin crédito. El crédito es básicamente con tu casa, no con esa propiedad nueva, y esa propiedad nueva después la puedes vender. Y en la pasada hiciste 1.000, 1.500, 2.000 UF. O sea, Exacto. particularmente en el negocio de querer comprar propiedades que estén en mal estado, arreglar y revender, el famoso house flipping, el tener inmuebles ya pagados, aunque tú vivas ahí, es una tremenda inversión, porque es un capital flotante que puede adquirir o liquidarlo relativamente rápido. Sí, sí. Es bien importante Entonces, eso. ahí, Por ahí eso el puto estamos, error que yo saqué. por eso estamos hablando ya de la cuarta capa. O sea, ya una cosa es aprender a invertir, ordenarse y todo lo demás, pero ya cuando uno empieza a cachar estas movidas contables, ¿cierto? El poder apalancarte, el poder demostrar patrimonio, empezar a buscar estrategias un poco más sofisticadas, ahí el balance personal o el estado de situación personal cobra harta relevancia. De hecho, fíjate que a mí me ha tocado conocer casos de personas que haciendo un par de movimientos lograban su libertad financiera en un mes o en una semana, o teóricamente en el papel instantáneamente. Porque claro, tenían quizás su casa pagada, pensaban que no tenían inversiones, pero claro, se puede hipotecar, se puede vender, qué sé yo, te compras algo más chico o arriendas algo, bueno, un montón de movidas y haces por aquí, vendes por allá, y al final resulta que el flujo te da como para poder vivir de tus inversiones. De hecho, hay muchas personas adultas que se jubilan, que durante toda su vida quizás compraron su casa a los 20, 25, 30 años, estuvieron 30 años pagándola, ahora la tienen completamente pagada. Durante 30 años, por supuesto que esa propiedad fue subiendo su plusvalía y además, como está anclada a la inflación, vale mucho más. Y de repente venden esa casa, con la mitad se compran un departamento al cash y con la otra mitad la invierten y tienen una jubilación, una pensión que les alcanza perfectamente para vivir. Y eso es haciendo uso de los activos que tienen en ese momento. Entonces, eh, yo creo que esta etapa, la de aprender a leer la información financiera que tiene uno, activo, pasivo, etcétera, etcétera, toma gran importancia. Y ahí yo creo que se descuida a veces uno. Estamos muy preocupados de la mayor rentabilidad o del mayor flujo y de repente no nos damos cuenta que aquí justo frente a nuestras narices tenemos una tremenda oportunidad para poder rentabilizar. De hecho, ahí complementando lo de Víctor, una amiga, mi mamá, está vendiendo su casa. Más de 1.000 millones. O sea, ¿quién no va a tener libertad financiera con eso? Y es la Claro, casa que, claro, que ella tuvo mucho tiempo en su casa, la compró en un lugar donde en ese momento no había nadie, después la casa se fue valorizando, los hijos crecieron, los hijos se fueron, la casa le quedó grande, la vendo 1.000 millones.
y mueve un Exacto. departamento que le va a costar, no sé, 300, gigante el departamento, exquisito el departamento, pero le quedaron 700. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de personas que vendieron su casa a una inmobiliaria? Claro. Entonces, Robert Kiyosaki está muy bien en muchos puntos, pero ese punto en particular es el que genera, a mí por lo menos, muchas dudas, muchas dudas conceptuales. A mí por lo menos me gusta el concepto de Y después Robert está Kiyosaki porque te lo simplifica muchísimo. Para una persona que no conoce finanzas y contabilidad, lo simplifica muchísimo. Porque el tiro te da a entender sí, de todos eso está los... bueno. Sí, te da a entender al tiro de todos los gastos que involucra tener una casa, po. Que las mantenciones, que cambiarle los muebles, que, que Las remodelarlo. contribuciones que suben. Puta. Oye, yo tengo un amigo que se compró una casa esta con subsidio, 2000 UF, típicas esas casas, un departamento, perdón, ni siquiera una casa. Mira, la última vez que fui, ya le había cambiado el piso. Y creo que ahora le cambió la cocina. O sea, yo si viviera en mi propia casa o en mi propio departamento, como sea, sabéis que también estaría en la misma. Estaría súper preocupado que se viera bonito. Y claro, como que desvalorizáis un poco eh, las cosas que no que están ya en el lugar. Claro, yo ahora que estoy arrendando una casa, un departamento, perdón, yo el departamento lo acepto como es. ¿Me cachai? Y si trato de mejorarlo, lo mejoro dentro de mis capacidades de mejora. Pero no de cambiar toda la cocina, po. Remodelar la cocina, No, po. pues, es carísimo aparte. Claro, po. Sí, es que ahí yo Claro. creo que viene ya la parte más avanzada y es No, pero, oye, que es más importante para mí. pero Sí, remodelar la realmente cocina y el baño es algo. O sea, ¿cuánta gente remodeló la cocina y el baño en la pandemia, po? todo Con los será hasta retiros. el retiro, claro. Sí, un montón, un montón. Sí, sí crea Mm. como es como un juego psicológico. Al final las ¿Qué hago? inversiones ¿Qué sabemos hago? que es muy Tengo, mental, tengo plata, ¿qué hago? claro. Si no tengo mi casa es más fácil, por así decirlo, no gastártela ahí e invertirla en otro lado. Claro. Pero bueno, Claro, yo ahora, creo que la próxima etapa, la quinta, resuelve eso, que es el tema de más emocional, pues el invertir en calidad de vida, en uno mismo, etcétera, etcétera. exactamente. De El hecho, nivel 5. hay un concepto que se llama Hyuga, que es un concepto danés. En el secreto de la felicidad de los daneses, el Hyuga. ¿Y qué diablo es eso? Es básicamente ir creando espacios súper cómodos. Los daneses, Dinamarca es un país donde neva todo el día, donde las condiciones climáticas son súper inhóspitas. Entonces, esas personas hacen mucha vida dentro de la propia casa. Exacto. Entonces, se preocupan de crear ambientes muy prósperos y eso se ha atribuido a mayores niveles de felicidad de las personas, a tal punto que Dinamarca está considerado dentro de los rankings como uno de los países más felices del mundo. No tengo idea cómo se construyen los rankings, pero el punto es que los daneses están ahí y le atribuyen eso al Hyuga. Yo tengo un par de libros de Hyuga, es bastante choro, se escribe Hygge. Es el concepto por si alguien lo quiere buscar. Eh, entonces, también hay que perder de ese lado. Y hay que encontrar el equilibrio. Cada uno tendrá un equilibrio al final. A uno le importará más invertir, a otro le importará más tener una casa más linda. Yo creo que el equilibrio es donde está la clave, porque siempre nos puede caer una piedra en la cabeza y hasta ahí no llegamos. O sea, el Claro. exceso de inversión tiene la contrapartida que de repente permite, o sea, no nos hace disfrutar tanto el camino. Estamos demasiado preocupados de la inversión, se nos sale un poco el cómo vamos disfrutando este camino. Sí, sí. Porque, Bueno, y porque en un escenario en el cual tengamos todo la vida 100% asegurada, perfecto, invertir es maravilloso. Pero yo creo que en el equilibrio debe estar la clave. Debe estar la clave. esto que estamos hablando ya, si mal no recuerdo, ya es la quinta capa. Ya en dónde voy a invertir mi dinero y eso implica rentabilidad por un lado, quizás asegurar mi futuro o adelantar esa jubilación, pero también encontrando ese equilibrio entre disfrutar el presente. Y aquí obviamente esta es una parte súper personal porque hay muchas personas,
que efectivamente, por ejemplo, cuando salió el famoso movimiento FIRE, que decía, oye, tienes que vivir súper frugal durante 10, 20 años, vivir en una pieza, así, no salir a ningún lado, no vacacionar, con el fin de ahorrar un 70, 80% de tu sueldo, invertirlo para que, no sé, en 10 años logres una independencia financiera. Ese yo diría que es un extremo, que es el extremo de no disfrutar el presente con la esperanza de tener un futuro mejor. Así como hay otras personas que es al revés. Yo siempre recuerdo a mi madre, si nos está escuchando, mami, te quiero mucho, pero mi madre decía, oye, la vida es ahora, el día de mañana me muero, ¿de qué sirve prepararse tanto para el futuro? Y ese también yo creo que es otro extremo, porque es más probable estadísticamente llegar a viejo a que me atropelle un camión, que tenga un accidente. Entonces, claro, ahora no es problema, pero cuando llega el evento, ¿cierto?, de la jubilación, pucha que se lamenta no haber planificado ese camino. Y ahí es donde uno tiene que buscar su equilibrio, ¿cierto?, entre disfrutar el presente sin descuidar el futuro. Y complementando lo que mencionó Álvaro, Hyuga, no sé cómo, pero está súper Hyuga, interesante, Hyuga. Hyuga. Yo una vez leí un libro, dentro de los muchos que hemos leído, que decía la forma de ser más feliz es haciendo cosas que te hagan feliz. Y cuando lo leí me hizo mucho sentido porque, claro, uno siempre trata de buscar cómo ser más feliz y al final, cuando tú estás haciendo algo que te da felicidad, te sientes feliz. La felicidad en sí, yo la defino como una suma de momentos felices. Y, y hay muchas cosas que obviamente no necesitan dinero, pero hay otras que sí. Hay personas que es muy importante tener un jardín, como en nuestro caso, el no tener filtraciones, el que la puerta no esté golpeando todo el día, son cosas que te sacan, por así decirlo, de ese estado de felicidad. Y bueno, hay que gastar también. Si en esta vida no todo puede ser ahorrar, invertir y irse al extremo. Esa es mi visión. Por supuesto, pueden haber aquí gente que quiera acelerar esto y le pone, y está bien también. ¿Ya? Pero esta quinta etapa yo creo que es crucial. El empezar a equilibrar, balancear, el disfrutar el presente sin descuidar el futuro. Tipo, y complementando con eso, es armar estrategias de inversión que se acoplen a cómo tú quieres vivir. Por ejemplo, lo que conversábamos el otro día cuando nos juntamos, que hicimos un asado muy, muy bueno en la casa con Cristóbal. Eh, una de las cosas que en algún momento salió en la conversación es inversión inmobiliaria. A mí cada día me gusta menos la inversión inmobiliaria. No porque sea mala, es una tremenda inversión. En términos de números, es una tremenda inversión. Pero personalmente, en la etapa en la que estoy en la vida, no quiero hacerme cargo de los problemas que puede generar la inversión inmobiliaria. Entonces, no quiere invertir en inmuebles, ahora no quiere decir que sea una mala inversión, es una tremenda inversión, pero no se adapta a cómo quiero vivir. Por eso las estrategias de inversión es tan importante que vayan de la mano con cómo queremos vivir y para eso el autoconocimiento es fundamental. O sea, yo creo que en algún punto, cuando se habla de finanzas, eso está intrínsecamente ligado al desarrollo personal. Va muy, muy de la mano, porque una vez que aprendiste una estrategia de inversión y dijiste ya, ok, este es el norte. A ver, son caminos que pueden ser paralelos. Pero en algunos casos pasa, oye, quiero aprender a invertir y estoy muy obsesionado con el tema de aprender a invertir. Pero cuando ya más o menos encontraste una estrategia, ¿qué es lo que viene después? Si ya la ejecución de esa estrategia va a tomar un tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, quiero invertir en fondos indexados y voy a estar permanentemente invirtiendo en fondos indexados. Eso puede ser una estrategia perfectamente válida que se acople a muchas personas. Pero ¿qué es lo que pasa entre medio de esa, mientras estoy ejecutando esa inversión? Ahí es donde viene ese crecimiento personal. Entonces, la estrategia de inversión tiene que ir anclado en gran parte a cómo quiero ir desarrollando la visión del 5. Y ahí surgen conceptos como el Ikigai y un montón de otros que son tremendamente importantes. Y por eso de repente han visto tantas personas que están ligadas al mundo de la inversión hablando tanto de autodesarrollo, partiendo por Tony Robbins. El que más probablemente, Tony Robbins. De hecho, Y el nivel ahí 6 tiene contando que una ver. anécdota Dale, antes de Cristo. pasar al nivel 6, que a nosotros nos pasó, obviamente, a la medida que empezamos a leer, a leer estos autores, eh,
claro, uno te hablaba, no sé, de la inversión en la bolsa y de alguna manera te pasaba al desarrollo personal. El otro te hablaba del inmueble, se iba por el desarrollo personal. Después apareció Tony Robbins también en su famoso libro Dinero y también de alguna manera se fue para allá. O al revés, pues de repente libros de desarrollo personal te dicen que la consecuencia de tener una buena vida se va a transformar en dinero. Y al final como que todos los autores de una u otra forma coinciden que el factor, el común denominador de los grandes inversionistas es el desarrollo personal. Y ahí fue cuando esto fue el 2019, entendí el verdadero concepto de pagarse uno primero, o sea, invertir en uno mismo. Y fue justamente en un seminario de Tony Robbins en el cual gastamos un dinero importante que perfectamente podríamos haber invertido, pero gracias a esa inversión en uno mismo, en desarrollo personal, a futuro, por así decirlo, tuvo mejores beneficios. Entonces, para todos quienes nos están escuchando que de repente sienten culpa de hacer algún gasto importante o alguna inversión, recuerden que mantenerse motivado, animado, fresco, alegre, feliz durante el camino es también una gran inversión. Es algo que lamentablemente no se puede valorizar, cuantificar. Pero pregúntale a cualquier persona, yo creo que ha tenido éxito financiero y te va a decir que el desarrollo personal es importante. O la mayoría, no, no todos obviamente, pero Claro. como que todos apuntan hacia allá. Sí. Hay una cosa que siempre converso con, bueno, ya lo hemos hablado acá en el podcast cuando hablamos sobre ahorro, es que es idealizar cuáles son los propósitos que tenemos. O sea, primero, olvidarse de que tenemos deudas, de que tenemos que ir a trabajar, pensar que tenemos todos los recursos. ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Cuáles serían tus 4 propósitos? Y esos 4 propósitos, idealizarlos en 4 cuentas de ahorro distintas. Está el fondo, recién acabo de tener una asesoría personalizada, donde fijamos el fondo de la libertad, el fondo de viaje, el fondo de emergencia, el fondo de educación. Entonces, esos fondos que uno va idealizando, como los fondos de inversiones que uno va destinando, tienen que ir de la mano con un propósito. El juntar dinero no es un propósito, el juntar dinero es el medio. El verdadero propósito es hasta dónde queremos llegar. Que nos queremos ir de viaje, eso queremos hacer con esta inversión. Queremos comprar una casa, esto queremos hacer con esta inversión. Entonces, Exacto. cuando se planteen, la próxima vez que se planteen en juntar dinero, pregúntense para qué quieren juntar dinero.